Existen numerosos extraterrestres, apenas puedo contener mi emoción. Desde antiguas y enormes bolas misteriosas, hasta la foto que prueba que hay extraterrestres en la selva. He aquí 20 cosas extrañas encontradas en las selvas. Número 20. Las huellas gigantes del señor Hanuman. Hanuman es un dios hindú venerado por ser compañero de Rama, la principal deidad hindú. Así que Hanuman es un gran asunto entre los creyentes de la religión hindú. Eso significa que cualquier lugar asociado a este dios será considerado importante y súper sagrado. Este es el fenómeno de las huellas gigantes del señor Hanuman. Se trata de lugares repartidos por toda Asia, en los que se cree que se encuentran las huellas gigantes del dios Hanuman. Se trata de hendiduras en la roca sólida de la superficie terrestre, que según se dice, son lugares por los que saltó de un país a otro. Se encuentran en Tailandia, India, Sri Lanka y Malasia. No sé a usted qué le parecen estas cosas, pero a mí me parece que atraen mucho turismo y, por tanto, dinero. De hecho, estos lugares son objeto de peregrinación para algunos visitantes. No solo visitan, sino que también arrojan dinero en las huellas para tener buena suerte. No digo nada en absoluto, pero, bueno, ya sabes. Número 19. El pueblo sentinelés. Los sentineleses son el pueblo más aislado del planeta. Rechazan activamente cualquier contacto con el mundo exterior, y es posible que hayan habitado su isla como pueblo durante 55.000 años. El aislamiento total en una pequeña isla del Océano Índico hace que los sentineleses protejan violentamente su territorio y hayan matado a cualquiera que haya metido las narices en sus asuntos. Suena duro, pero con las poblaciones de sus islas vecinas destruidas por enfermedades importadas de otros lugares, cualquier germen o virus que pudieran contraer de un forastero probablemente acabaría con todos ellos. Obviamente, es complicado entender mucho sobre una tribu a la que no puedes acercarte sin recibir una flecha en el pecho. Así que todo lo que se sabe es lo que han observado unos cuantos Parkers entrometidos en barcos que están cuidadosamente amarrados justo más lejos de lo que las flechas pueden alcanzar frente a la costa de la isla. En la década de 1880, una expedición británica desembarcó en la isla y descubrió las aldeas y casas abandonadas. Presumiblemente, la tribu había visto a la fuerza invasora y se había escondido. Los expedicionarios se encontraron con una pareja de ancianos y algunos niños, y con la horrible sabiduría de la actitud colonial, secuestraron a los habitantes de la isla por razones científicas. Los sentineleses enfermaron rápidamente y los ancianos perecieron. Los niños fueron devueltos a la isla, pero, obviamente, se desconoce cuántos se infectaron entonces con enfermedades mortales. No es de extrañar que los forasteros fueran recibidos con hostilidad por los sentineleses. En los años 70 y 80 se hicieron varios intentos de comunicación y se dejaron regalos en las playas, pero la mayoría eran rechazados y enterrados por la tribu. Más recientemente, se ha aceptado por fin que probablemente lo más seguro sea dejar a la tribu en paz. Supongo que esos Parkers entrometidos por fin han entendido el mensaje. Número 18. Los misteriosos anillos anteriores a la selva amazónica. Cuanto más vemos nuestro mundo desde el cielo, ya sabes, con cosas como cámaras de drones y Google Earth y todo eso, más rarezas y fenómenos extraños parecemos descubrir. Esa nueva y elevada perspectiva está revelando secretos ancestrales con los que habíamos convivido durante milenios, sin preguntarnos demasiado. Pero ahora todos estamos ávidos de conocer todos los secretos de la Tierra, como este extraño grupo de círculos antiguos en la selva tropical. Por ejemplo, se trata de una serie de zanjas redondas para peces que se encuentran por toda la selva amazónica de Bolivia y Brasil. La investigación sobre el propósito y el origen de estas cosas ha revelado, al parecer, que son posiblemente más antiguas que la propia selva tropical y son aparentemente de fabricación humana. Aunque, ¿con qué propósito exactamente? ¿Sigue siendo un misterio? No lo sé. Cuando hay un círculo misterioso, ¿no siempre tiene que ver con extraterrestres? ¿No deberíamos aceptar que a los extraterrestres les encantan los círculos y acabar con todo esto? Bueno, al parecer los científicos están ansiosos por encontrar una respuesta adecuada y han sugerido que estas zanjas se utilizaban en realidad para algo mucho más aburrido que el aterrizaje de naves espaciales. Estiman que lo más probable es que se utilizaran para defensa, drenaje o quizás para ceremonias religiosas. Aún así, es una amplia gama de opciones.
El drenaje es un poco aburrido. Pero, de nuevo, a veces los descubrimientos extraños resultan tener propósitos aburridos y funcionales. No siempre puede ser misticismo y viajes espaciales, ya sabes. Número 17. Los Sasquatches, Maracoxi de Sudamérica. Casi todos los países del planeta parecen tener sus propios mitos y leyendas, la mayoría de los cuales incluyen la de una criatura simiesca, parecida a un hombre que merodea por los bosques, eludiendo siempre ser descubierta, y permaneciendo así firmemente en la imaginación de los teóricos de la conspiración más entusiastas de los Estados Unidos. Ellos tienen a Pae Grande, o Sasquatch. En Sudamérica, estas grandes figuras de hombres simio son conocidas como Maracoxi. Este es un término general para las criaturas parecidas a los simios que supuestamente se han visto en partes de las zonas selváticas de América del Sur. Ahora, existe la posibilidad de que estos sean críptidos, es decir, un animal o especie que aún no ha sido descubierto o cuya existencia es discutida. Pero por supuesto, también existe la posibilidad de que sean solo personas, y los que los han visto tienen una imaginación hiperactiva. En muchos de los informes, estas criaturas son supuestamente tan grandes como 4 metros de altura, aunque los informes los tienen generalmente en el rango de entre 60 centímetros hasta 2 metros de altura. También se supone que son agresivos con los humanos, pero a la inversa, también se dice que tienen armas como arcos y viven en aldeas. Ahora bien, no sé tú, pero hay tantos indicios de que se trata de personas que han sido observadas por los llamados exploradores y se han asustado al huir chillando sobre monstruos. Pero, ¿qué opina usted? ¿Has visto alguna vez a Bigfoot? ¿Y crees realmente en el Sasquatch? Vamos a profundizar en esto en la sección de comentarios de abajo, porque usted sabe que quiere. Número 16. Bolas de piedra prehistóricas. Allá por los años 30, se llevó a cabo un estudio científico en el que se examinaron esferas de piedra encontradas en Costa Rica. ¿Qué tiene eso de inusual? Bueno, al parecer estas piedras, que se encuentran por todo el país, y hay cientos de ellas, también son completamente redondas. Las mediciones han determinado que, en muchos casos, son totalmente esféricas, y se considera que están cerca de ser esferas perfectas. Los científicos creen que en realidad están hechas a mano. Los estudios concluirían que estas esferas de piedra fueron talladas por los antiguos indígenas de un valle de Costa Rica. Pero cómo lo hicieron, y tan perfectamente bien, eso es lo que deja perplejos a los científicos aún hoy en día. Estas esferas fueron talladas predominantemente en grano diarita, que es una roca muy dura que comparte muchas características con el granito. Se cree que los antiguos elegían rocas que, para empezar, eran muy redondas, y luego, utilizando herramientas que eran esencialmente solo rocas más pequeñas del mismo material, les daban forma cuidadosamente, quizás utilizando también técnicas de calentamiento y enfriamiento rápido. Sin embargo, a pesar de la capacidad de los científicos para precisar algunas técnicas posibles, la precisión de la habilidad sigue siendo un poco desconcertante. Número 15. Ballena jorobada descubierta en la selva amazónica desconcierta a los científicos. Cuando una ballena jorobada muerta de 10 toneladas se encuentra a 15 metros de la orilla en una playa. Para que lo sepas, no es como si hubiera volado a través de la selva tropical, aterrizado allí y muerto. En cualquier caso, según los científicos que saben de estas cosas, sigue siendo un lugar extraño para una ballena, sobre todo en esta época del año. La trama se complica. El enorme cadáver del mamífero habría sido descubierto entre la maleza en la desembocadura del río Amazonas. Se cree que murió en alta mar y que las mareas lo arrastraron hasta aquí. No es exactamente ciencia exacta, pero por otra parte, casi cualquier cosa que ocurra en cualquier lugar puede acabar en Internet, enmarcado como una noticia. Ahora, ¿no es así? Así que, por lo que se puede decir, este es un lugar extraño para una ballena. Pero una ballena muerta probablemente puede aparecer donde quiera que el agua. Y eso es todo, realmente. Misterio resuelto. Número 14. El río hirviente. Muchas cosas extrañas parecen estar sucediendo en las profundidades de la región amazónica, pero esta es una rareza especialmente extraña y en realidad totalmente única. El Shanay Tempisca, también conocido como La Bamba, es en realidad un pequeño afluente del caudaloso río Amazonas. Es especial en comparación con otros de su clase por su temperatura específica. Se trata del llamado río hirviente, el único río hirviente del mundo entero, aparentemente. Este río tiene unos 6 kilómetros de longitud
y su temperatura oscila entre los 113 y los 212 grados Fahrenheit. Eso es entre 45 y coy en grados centígrados para la gente que usa medidas adecuadas. La fuente de calor del río es geotérmica, lo que significa que se calienta desde el interior de la tierra, aunque su nombre significa hervido por el calor del sol. Bueno, a veces poner nombre a las cosas es muy difícil, ¿sabes? Número 13. La ciudad perdida de los gigantes. Allá por 2012, un grupo de exploradores descubrió un lugar en la selva amazónica de Ecuador, en el que creían que posiblemente habían tropezado con los restos de una antigua civilización de gigantes perdida hace mucho tiempo. En ese momento, ahora, sé que todos ustedes han oído y leído y visto pruebas concluyentes de que definitivamente había gigantes caminando sobre la Tierra en la historia, pero lo que sea, adelante, arremetan contra mí. Esto parece un montón de tonterías. En este sitio en particular, había un montón de estructuras. Una de ellas era una especie de pirámide extremadamente grande. No, francamente, evidencia concluyente de gigantes. Quiero decir, la gente hace cosas enormes todo el tiempo, especialmente pirámides gigantescas, pero también hay montones y montones de artefactos que están esparcidos por toda la zona. Las cosas habituales que uno esperaría encontrar en un lugar abandonado que alguna vez estuvo habitado. Cerámica diversa, objetos de piedra, e incluso algunos de ellos eran extra grandes. No todos ellos, eso sí. Así que concluir que se trataba de una civilización de gigantes parece un poco presuntuoso. Supuestamente han encontrado huesos de un tamaño anormalmente grande en algunas de las cuevas en áreas imprecisas, pero también hay un montón de huesos de tamaño regular, y vasijas y viviendas también. Así que, ya sabes. Número 12. La cabeza de piedra de Guatemala. Aquí hay una historia sobre una enorme cabeza de piedra que ha sido considerada tanto misteriosa como un engaño. Fue encontrada y luego perdida, y luego rota, y luego perdida de nuevo. Esta es la cabeza de piedra de Guatemala, que fue descubierta hace más de medio siglo. La cabeza de piedra tenía una nariz grande y labios finos, y estaba inclinada con la cara apuntando hacia el cielo. Hubo un gran alboroto en el momento en que fue descubierta, ya que no parecía parecerse a las otras cabezas de piedra colosales que habían sido descubiertas en América del Sur. Así que fue un poco de un rasguño en la cabeza. Pero luego todo el mundo pareció olvidarlo de nuevo. Y eso fue hasta finales de 1980. Fue entonces cuando resurgió el interés por la cabeza, cuando aparecieron imágenes de la época de su descubrimiento, junto con una vaga información de que se encontraba en algún lugar de la selva de Guatemala. Por supuesto, esto inspiró una nueva investigación. Finalmente, se encontró el yacimiento, pero por desgracia, algunos bribones habían estado allí antes y la cabeza había sido gravemente dañada. Le habían disparado a la nariz, los ojos y la boca, y lo que se estableció fue que la cabeza había medido entre 4 y 6 metros de altura y no había mostrado ninguno de los rasgos típicos de ninguna de las civilizaciones prehispánicas conocidas. Esta información no ayudó a legitimar la cabeza en los libros de historia. De hecho, tuvo el efecto contrario, y mucha gente especuló con que todo había sido un truco publicitario. Pero, ¿quién sabe y a quién le importa? Número 11. La desaparición de Michael Rockefeller. Michael Rockefeller era hijo de Nelson Rockefeller, el hombre que acabaría siendo vicepresidente de los Estados Unidos en la administración Nixon. Michael, el hijo, tenía solo 23 años cuando desapareció en 1961 en las selvas de Nueva Guinea. El joven licenciado en Harvard había emprendido una expedición en busca de obras de arte tribales en la selva de Nueva Guinea. Como buen explorador y viajero experimentado, Michael había visitado 13 aldeas tribales diferentes. Pero las cosas empeoraron cuando la barca de Michael volcó, dejándolo a él y a su compañera de viaje, Renee Weising, varados a 16 kilómetros de la costa. Ahora bien, esto nunca es lo ideal, pero cuando a alguien se le ocurre nadar en busca de ayuda, puede que no sea la opción más sensata disponible. De todos modos, es aparentemente lo que Michael decidió hacer. Y lo último que dijo fue, creo que puedo lograrlo. Su amigo en el barco sería rescatado al día siguiente, pero Michael nunca fue visto de nuevo. De hecho, la gente cree que Michael no se ahogó como se pensó en un principio, sino que fue capturado y asesinado y luego comido por caníbales. Número 10. Extraterrestre de la selva amazónica. Bueno, agárrense los sombreros, niños, porque aquí está.
Finalmente, lo tenemos. Es la prueba de los extraterrestres. Bueno, tal vez. La imagen pretende mostrar la prueba de la actividad extraterrestre en las profundidades de la selva amazónica. La imagen de un grupo de niños tiene un par de cosas extrañas aparentemente sucediendo en el fondo. Ahora, esta prueba definitivamente real y concluyente de extraterrestres en la Tierra fue supuestamente capturada por un par de turistas británicos. Entonces, por supuesto, los expertos en ovnis se hicieron con las imágenes de las que se han tomado estas fotos y empezaron a hablar de cómo esa parte de la selva amazónica es un punto caliente para la actividad extraterrestre, diciendo que los extraterrestres están muy emocionados de visitar la selva debido a la extrema diversidad biológica que se puede encontrar en esa zona. De hecho, dicen que toda la región es tan conocida por estar repleta de hombrecillos verdes, que el ejército brasileño ha participado en operaciones para vigilar y confirmar la presencia alienígena en la propia selva, porque claro, aquí no tienen nada que ver. Muévete ahora. Número 9. Parásito come carne. De lo ridículo a lo repugnante. Ciertamente sabemos cómo mimarte aquí en el plátano de lujo, ¿no? A continuación, tenemos la historia de un grupo de exploradores decididamente desafortunados que hicieron un gran descubrimiento un día, solo para hacer uno bastante horrible y extremadamente desagradable al día siguiente. Los exploradores que encontraron los restos de la ciudad perdida de White City, también conocida como la ciudad del dios mono, tuvieron la mala suerte de descubrir la razón por la que este antiguo lugar había sido abandonado la primera vez. Resultó que los habitantes de la Ciudad Blanca del siglo XVI habían abandonado sus hogares al ser víctimas de un terrible parásito carnívoro. Lo mismo les ocurrió a los recién llegados cuando descubrieron el lugar perdido. Siglos después, todo el grupo de exploradores estuvo a punto de perder la cara a causa de este espantoso parásito en la selva hondureña en 2015. Al parecer, la enfermedad la transmiten las moscas de la arena que pululan por la zona y crean grandes nubes que pueden dejar que el parásito ataque la piel de sus víctimas. Algunos de los expedicionarios resultaron tan gravemente afectados que tuvieron que ser hospitalizados, y es probable que a muchos más les queden cicatrices de por vida a causa de la terrible experiencia. No sé tú, pero yo creo que preferiría que no se descubriera nada antes que ir por ahí con parásitos asquerosos metiéndose en mi carne. Pero, bueno, ya sabes, eso es probablemente solo yo. Número 8. El hombre que se escondió en la selva durante 30 años. Cuando algunas personas dicen que van a hacer algo, lo dicen en serio, y no van a rendirse, nunca. Esta es la extraña historia de un hombre llamado Hiro Onada. Era teniente del ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial, y en diciembre de 1944, cuando aquel conflicto se encaminaba hacia su conclusión, Onada sería destinado a la pequeñísima isla de Lubang, en Filipinas. En tan solo unas semanas, el resto de las fuerzas japonesas de la isla se enfrentaron al ejército estadounidense y fueron expulsadas a la jungla. De algún modo, Onada no se vio envuelto en el conflicto y permaneció oculto en posición de defender la isla. De hecho, permaneció oculto durante 30 años más. El gobierno japonés lo declaró oficialmente muerto en 1959, pero en realidad seguía en pie, convencido de que la guerra nunca había terminado y de que seguía cumpliendo la misión secreta que se le había asignado en un principio. Es una locura, pero es verdad. Número 7. El misterio del simio Billy. A mediados de la década de 1990, un fotógrafo y conservacionista llamado Carl Amon se topó con una extraña nota a pie de página en un viejo manuscrito y le entusiasmó de todo. Bueno, hace falta de todo, ¿no? Lo que Amon había descubierto le llevaría a mirar un montón de cráneos inusuales que habían sido ignorados hasta ese momento. Las calaveras estaban acumulando polvo en un museo de Bélgica, pero Amon descubrió que procedían de una zona remota del norte del Congo. Los cráneos eran un verdadero rompecabezas. Se habían clasificado como cráneos de gorila, pero en realidad procedían de una zona sin gorilas. Decidió entonces que era un misterio que quería resolver y partió hacia el Congo. Allí había oído hablar de simios gigantes que no se parecían a ningún otro y de los que se decía que aullaban a la luna, eran inmunes a los dardos venenosos y tan fuertes que podían matar leones. Fue entonces cuando Amon se enganchó. Pasó la década siguiente hurgando en la selva de los Tojos, en el remoto norte del Congo,
en busca de aquel misterioso simio. Encontró lo que se cree que son rastros de estos animales, pero ninguna prueba concluyente. No fue una tarea fácil. Contrajo malaria 25 veces, lo que normalmente bastaría para desanimar a la mayoría de la gente, pero él siguió buscando a esos escurridizos simios. Finalmente, tras toda una vida de búsqueda, se analizaron las pruebas de ADN y se llegó a la conclusión de que los simios que buscaba no eran otros que... Redoble de tambores, por favor. Chimpancés. Así es, 10 años, múltiples infecciones de malaria, todo para descubrir que no había ningún nuevo simio secreto. Apesta ser él, pero a pesar de todo, un gran esfuerzo. Número 6. Un escondite alemán oculto en la selva argentina. Tras la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, muchos de los nazis más conocidos huyeron del país y buscaron refugio en Sudamérica. La oscura historia de este momento especialmente inquietante de la historia argentina volvió a salir a la luz cuando un arqueólogo descubrió lo que dijo creer que era un escondite construido para los nazis alemanes que huían tras la Segunda Guerra Mundial. Afirmó haber descubierto unas misteriosas ruinas en lo profundo de la selva argentina y haber excavado 3 edificios de piedra, descubriendo al parecer una svástica grabada en la roca, así como monedas alemanas que llevaban estampado el mismo símbolo y un trozo de plato de porcelana fabricado en Alemania. El verdadero alcance del descubrimiento aún no se había revelado, ya que los arqueólogos apenas habían empezado a rascar la superficie del yacimiento. Pero sea lo que encuentren, ha sacudido un montón de verdades incómodas del oscuro pasado de Argentina. Y nadie quiere ser conocido como amante de los nazis, ¿verdad? Número 5. La ciudad perdida de El Mirador. La ciudad perdida maya de El Mirador había sido una vez una próspera capital de lo que fue toda esa civilización. Pero a diferencia de otros monumentos antiguos de los grandes pueblos de la era prehispánica de Sudamérica, esta ciudad no es exactamente lo que uno llamaría un punto turístico. De hecho, es bastante difícil encontrarla, por no hablar de hacer una excursión a ella. Situado en lo más profundo de la selva subtropical del norte de Guatemala, El Mirador se encuentra al final de una traicionera caminata por la espesa selva en la que el explorador puede ahogarse en el barro, morir picado por los mosquitos o incluso, si tiene mala suerte, convertirse en el almuerzo de un jaguar oportunista. Así que no es un lugar al que pueda llegar cualquiera. Es posible llegar en helicóptero, pero incluso así, la aventura está plagada de peligros. Alrededor hay ruinas mayas notables y muchos de los destinos turísticos más populares, pero este sigue siendo de difícil acceso y está escondido. El verdadero misterio reside en el hecho de que este lugar en concreto fue en su día el hogar de una gran civilización, con al menos 800,000 personas viviendo en el mismo lugar, posiblemente hasta 1,000,000. Y casi no hay pruebas de que realmente fuera así. Sería abandonada hace más de 2000 años y luego reabsorbida por la selva tropical. Número 4. La montaña mágica de Cuento de Hadas, Chile. Situado en una reserva natural de Chile, en lo más profundo de la selva, el Montana Mágica Lodge es un destino poco habitual para casi todo el mundo. No hay más que verlo. Para empezar, este lugar podría haber sido sacado de las páginas de un libro de cuentos o sacado de Disney y llevado a la realidad. Pero aquí es extraño, puntiagudo y con una sola entrada, y es a través de un viejo puente de cuerda muy desvencijado, bastante alto y tambaleante. Parece divertido, la verdad. Y a mí me gusta un poco de peligro de camino a la cama por la noche. ¿A ti no? Aunque el hotel parece rústico y, francamente, un poco loco por fuera, por dentro tiene todas las comodidades modernas. Incluso hay jacuzzis en terrazas con vistas al bosque. Y no hay muchos lugares en el mundo que te sitúen justo en el centro sin un montón de piscinas infinitas y malditos Mercedes descapotables tapándote la vista. Y si eres propenso al aburrimiento, incluso puedes encontrar un campo de minigolf escondido e integrado en el propio bosque. Para llegar hasta allí, sin embargo, hay que caminar 2 horas desde el aeródromo más cercano. Pero por otro lado, te alojas en un paraíso mágico en el bosque, así que probablemente merezca la pena el esfuerzo. Correcto. Número 3. Antiguos aviones de los incas. ¿Tenían los incas aviones? Bueno, no. A pesar de lo que algunos quieren inferir del descubrimiento de ciertos objetos dorados,
Se trata de las pequeñas figurillas doradas que se recuperarían de un yacimiento arqueológico donde se han descubierto numerosos artefactos incas. En cierto modo se parecen a aviones modernos, pero no se parecen también a insectos y pájaros voladores. Solo digo que los objetos dorados se han datado entre 1200 y 1500 años de antigüedad y se cree que eran tipos de joyas, probablemente utilizadas para decorar la nariz y las orejas. Y sí, los arqueólogos no han sido capaces de explicar por qué se parecen tanto a los aviones. Pero adivina esto, si los incas inventaron el transporte aéreo, ¿por qué no dejaron aviones? Y para el caso, ¿cómo es que toda esa impresionante tecnología fue totalmente olvidada durante un par de docenas de siglos? Porque, ya sabéis, amigos míos que os meáis en vuestra fiesta en la piscina, ellos no inventaron los aviones. Son solo accesorios de oro Tweedly. Fin. Número 2. El templo oculto de la jungla de Camboya. Ahora, en Camboya, hay una parte de un complejo de templos que atrae a cerca de 1 billón de visitantes al año. Este es mucho más tranquilo y menos impresionante tipo de experiencia, pero sigue siendo un lugar que vale la pena un vistazo, y al parecer es simplemente resuma misterio. ¿Y a quién no le gusta un poco de misterio junto a una arquitectura antigua y en ruinas? Este templo, sin embargo, está claramente allí, y no se menciona en ningún texto relacionado con el imperio que existía en la época, lo que significa que nadie sabe cuándo fue construido, por quién, o incluso para qué demonios sirve. Mientras que algunas de las otras estructuras cercanas todavía están en relativamente buen estado, esta está básicamente hecha polvo. Todas sus esculturas han desaparecido, y no queda mucho más que una ruina en ruinas reclamada por la selva tropical y un gran signo de interrogación sobre todo lo que la rodea. En cualquier caso, si le gustan los montones de ladrillos con un trasfondo misterioso, este puede ser su destino soñado. Si por el contrario, necesita respuestas y estructuras reales, visite algunas de las más famosas de los alrededores. Número 1. El excéntrico Jardín de Esculturas de México. Las Pozas es una extraña y maravillosa colección de esculturas colocadas al azar en medio de la selva mexicana. A finales de los años 40, un excéntrico tipo llamado Edward James decidió convertir este lugar de México en su hogar, y lo llenó de extrañas esculturas que no se parecen a nada que se pueda ver en otro lugar. Inspirándose en el surrealismo, el escritor creó entonces un espacio que es un revoltijo de sueños y rarezas subconscientes que resulta inquietante y fascinante a partes iguales. Hay flores gigantes, arcos góticos, puertas y pabellones muy estilizados, y también hay inquietantes escaleras de caracol sin propósito evidente y una sensación general de rareza onírica. Resulta que Salvador Dalí describió a este tipo como más loco que todos los surrealistas juntos. Y eso lo dice todo. Gracias por vernos. Hasta la próxima.